La nutrición es el proceso en donde los seres vivos obtienen sus nutrientes a partir de diversas fuentes. Al hablar de nutrición, podemos dividirlos en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos se llaman así porque producen sus propios nutrientes y se dividen en dos grupos, fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos, como las plantas, algas y algunas bacterias, utilizan la energía solar para fabricar sus nutrientes en un proceso llamado fotosíntesis, y los quimiótrofos, como algunas bacterias, fabrican sus nutrientes a través de sustancias inorgánicas tales como el hidrógeno, azufre, hierro, entre otros, en un proceso llamado quimiosíntesis. Los organismos heterótrofos, como no pueden producir sus nutrientes, los obtienen de otros seres vivos, como lo son los animales herbívoros que se alimentan de plantas, hojas, flores, tallos, raíces, los frugívoros que consumen frutas o los nectívoros que consumen el néctar de las flores. Ejemplos de ellos son el loro, vaca, conejo, algunos murciélagos, la abeja, el colibrí, etc. Los organismos que consumen la carne de otros seres vivos se les llaman carnívoros, como el león. Los carroñeros entran en esta clasificación porque consumen carne de animales en estado de descomposición, como la hiena o el buitre. Y aquí también encontramos los insectívoros que se alimentan de insectos. Los omnívoros consumen plantas y animales, como los seres humanos, el cerdo, el oso pardo, el zorro, etc. Los hematófagos son los seres vivos que se alimentan de sangre, como el caso del mosco, algunos murciélagos, sanguijuelas, garrapatas, etc. Y los organismos saprótrofos, que obtienen sus nutrientes de residuos procedentes de otros seres vivos, como son las hojas muertas, cadáveres o excrementos, y contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad del suelo. Ejemplos de estos organismos son algunos hongos y bacterias. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bienvenidos al video tutorial de biología. En este video explicaremos qué son los organismos autótrofos y heterótrofos. En videos pasados hemos hablado de organismos autótrofos y heterótrofos, así como de cadenas tróficas. Pero, ¿qué significan dichos términos? Las palabras compuestas autótrofos y heterótrofos hacen referencia a la forma de alimentación o adquisición de los nutrientes básicos que los organismos vivos realizan. Autótrofos se dividen auto, por el mismo, y trofos, alimentación. Es decir, aquellos organismos que adquieren sus nutrientes por sí solos, como las plantas, las cuales a través de materia inorgánica como la luz, el agua y el dióxido de carbono, son capaces de sintetizar carbohidratos y otros nutrientes en su organismo. Por su parte, heterótrofos se compone de hetero, diferente, y trofos, alimentación, es decir, aquellos que no adquieren sus nutrientes por sí solos, sino que dependen de otros organismos para ello, como los animales. Los organismos autótrofos se dividen en fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos, como las plantas y algunas bacterias, aprovechan la energía solar para sintetizar sus nutrientes en organelos celulares especializados llamados plástidos, como el cloroplasto. Mientras, los quimiótrofos, como algunas bacterias, sintetizan o se alimentan de sustancias químicas inorgánicas como azufre, hierro o metano. Por su parte, los heterótrofos no son capaces de sintetizar sus propios nutrientes y deben consumir a otros organismos que ya los han elaborado. En esta categoría entran todos los animales, tanto herbívoros como carnívoros, hongos, algunas bacterias y los protozoarios. Históricamente, la nutrición heterótrofa es más antigua, ya que los primeros organismos en la Tierra se alimentaban de partículas disueltas en el medio acuoso. Posteriormente apareció el mecanismo de nutrición autótrofa, por la inclusión de plástidos dentro de las células libres, mediante un proceso denominado endosimbiosis. Esta aparición de un nuevo sistema de alimentación supuso un enorme cambio y una vía para que la vida se diversificara y se volviera más compleja, tal y como la conocemos ahora, ya que los nuevos organismos autótrofos no solo eran capaces de elaborar su propio alimento, sino que además llenaban la atmósfera primitiva con un gas corrosivo y venenoso, que posteriormente sería el sustento de la mayoría de los seres vivientes, el oxígeno. De lo que podemos concluir que gracias a la aparición de los autótrofos pudieron surgir los organismos aerobios, o que respiran aire con oxígeno.
Finalmente, hablando a nivel ecológico, no solo los heterótrofos necesitan de los autótrofos, sino también a la inversa, ya que al morir, las moléculas provenientes de los cuerpos en descomposición de animales y otros heterótrofos sirven como nutrientes para las plantas, con lo que se completa el ciclo de una cadena trófica o cadena alimenticia. Otro ejemplo son los organismos que comen frutos, ya que al ingerirlos, ingieren también la semilla, la cual excretan en la tierra, lista para convertirse en una nueva planta, proceso que se denomina dispersión de semillas, y sirve para que las plantas se reproduzcan mayormente y en una mayor área, debido a la movilidad de los animales. En su mayor parte, la vida en el planeta depende de la actividad de los organismos autótrofos, pero estos no serían tan exitosos sin los heterótrofos. La vida deriva y depende de una estrecha y constante interrelación entre todos sus componentes. De ahí la gran importancia de evitar la alteración y procurar la conservación de los ciclos biológicos. El sol es indispensable para la vida. Como una pila gigantesca, alimenta energía directamente a todos los seres vivos. No obstante, la energía solar no puede ser utilizada directamente por los organismos vivos. Tiene que ser puesta previamente en reserva en componentes químicos. Esta importante función es realizada por las plantas verdes, gracias al proceso de la fotosíntesis. Los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a través de la luz solar y de compuestos inorgánicos. Entre estos organismos se encuentran las plantas, las algas y ciertas bacterias, las cianobacterias. ¿Y cómo lo hacen? Estos organismos toman del medio ambiente dióxido de carbono, agua y luz solar, todos compuestos inorgánicos, y con ello producen compuestos orgánicos como el almidón y la glucosa. Liberan oxígeno y pueden sintetizar o fabricar lípidos y prótidos, proceso que reciben el nombre de fotosíntesis. Nota: existen autótrofos que no hacen fotosíntesis y son llamados quimioautótrofos. La diferencia es que en lugar de utilizar la luz del sol, usan la energía retenida en compuestos químicos, como por ejemplo, existen algunas bacterias que viven en profundidades oceánicas, en donde hay grietas, por las que salen grandes cantidades de compuestos con azufre a altas temperaturas. Estas bacterias, en lugar de aprovechar la energía del sol, utilizan la energía encerrada en esos compuestos de azufre. Entonces, ¿cómo obtiene la energía para fabricar su alimento? A partir de sustancias químicas. A ellos se les conoce como quimiosintéticas o bacterias sulfurosas. Nutrición en organismos autótrofos. Existen organismos unicelulares autótrofos, quienes toman directamente del medio a través de una membrana celular los nutrientes que necesitan. Las algas y los musgos, que viven en ambientes húmedos o acuáticos, no poseen órganos especializados en absorción y transporte de nutrientes y los toman a través de toda su superficie. Las plantas han desarrollado órganos especializados en la nutrición: las raíces, que absorben agua y nutrientes, el tallo para sostener a la planta y las hojas, que son los órganos encargados de la fotosíntesis. El proceso de la nutrición comienza cuando la planta absorbe agua y sales minerales por la raíz a través de los pelos absorbentes. Las sales penetran en los pelos absorbentes disueltas en agua. La mezcla del agua y sales minerales se llama savia bruta y es transportada hasta las hojas por unos vasos conductores llamados xilema. Los vasos del xilema recorren el interior del tallo y llegan hasta las hojas. En las hojas, las células toman la luz solar y el dióxido de carbono a través de las estomas, y con el agua y las sales minerales se forman la materia orgánica por un proceso llamado fotosíntesis. Las sustancias orgánicas se unen al agua y transforman la savia elaborada, que circula a través de los vasos conductores denominados floema por toda la planta para ser utilizadas. En las células de la planta se realiza el metabolismo celular y como consecuencia se producen desechos metabólicos, que son utilizados para sintetizar distintas sustancias o se acumulan en las células o en los espacios entre células. Por tanto, las plantas carecen de aparato excretor, ya que las necesidades de excreción son reducidas. Los organismos más antiguos son unos autótrofos microscópicos que poblaban los mares primitivos hace 3.000 millones de años.
A lo largo de su evolución, las plantas han desarrollado diferentes órganos para captar la energía del sol. La hoja es el más sofisticado de todos esos órganos. En una hora, con tiempo soleado, 1 metro cuadrado produce de medio a 1 gramo de azúcar. La superficie de las hojas de un simple arbusto puede alcanzar 100 metros cuadrados y producir casi media tonelada de azúcares por año. La planta consume dichos azúcares para mantenerse con vida y crecer. Las diversas formas y dimensiones de las hojas reflejan las necesidades específicas de la energía de las diferentes especies vegetales. Al captar la luz del sol durante millones de años, los autótrofos han colonizado los océanos y la superficie de la Tierra, constituyendo una gran reserva de energía utilizable y produciendo el oxígeno de la atmósfera. En la cadena alimentaria, los autótrofos forman el primer eslabón ya que absorben la luz solar o sustancias inorgánicas y las convierten en sustancias orgánicas que son utilizadas para su propio crecimiento celular o el de otros seres vivos, llamados heterótrofos, que las utilizan como alimento.